que entre ellos nos viabilicen algunos rasgos, algunos frentes, algunas temáticas, algunas líneas de análisis de la cultura, no solamente colombiana, sino latinoamericana de habla hispana. Y hoy precisamente nos sentimos muy orgullosos porque tenemos un gran invitado desde puertorriqueño, dramaturgo, me refiero a Carlos Canales, a quien queremos enviarle un fuerte abrazo. Carlos, bienvenidos a iCultura. Muchas gracias por la invitación y también un gran abrazo a todos los oyentes y a ti también y a todos los que están pendientes de este programa. Gracias. No, a ti, Carlos, de verdad que estamos muy agradecidos. Un amigo en común, el escritor, periodista y profesor Fausto Pérez Villarreal, también le queremos agradecer que nos haya ayudado y apoyado, como siempre, en la realización y materialización de poder tener, era un anhelo de nosotros, tenerte en nuestro conversatorio e Cultura. Carlos, Ay, gracias. tu perfil es amplio, generoso, maravilloso, de verdad que nos causa mucha admiración. Vamos a hacer un ejercicio preliminar y es tratar de hacer una sinopsis de lo que es Carlos Canales, un ser maravilloso con una formación que, por favor, nuestros aplausos, porque has hecho un trabajo a favor del teatro, de la narrativa increíble. Entonces vamos para iniciar y abrir esta puerta maravillosa contigo, ¿quién es Carlos Canales? Bueno, Carlos Canales es un enigma, en el sentido de que siempre uno va descubriendo, ¿no? El ser es un misterio, ¿no? Y en cada creación uno es el mismo y no lo es tampoco. Pero ¿quién es Carlos Canales? Bueno, estudié ciencias políticas, educación, una maestría en Estados Unidos en español. Dirijo, escribo, enseño también teatro, escribo también narrativa, que es una actividad que desarrollé acá en Estados Unidos. Estuve muchos años enseñando en la Escuela de Bellas Artes de Arecibo del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico Teatro. Y luego pues me trasladé acá a hacer la maestría y me quedé a vivir acá en Estados Unidos. He estrenado más de 40 obras mundo, tanto en español como en inglés y en francés. Así brevemente es Carlos Canales. Carlos, tal vez donde vamos a hacer el mayor subrayado es en tu condición de dramaturgo. Para las personas que nos están observando y que nos van a observar a lo largo y ancho del tiempo, aterricemos un poco la definición y el alcance. La dramaturgia, ¿por qué te caracteriza o por qué has trabajado ese frente, Carlos? ¿Y qué haces desde esa óptica de dramaturgo? Yo me convertí en dramaturgo porque conocí un dramaturgo puertorriqueño, una leyenda llamada Francisco Arribís, y yo me reuní con él para conversar de una de sus obras, Bolero y Plena, recientemente escenificado en Puerto Rico, y al final de la conversación me preguntó que si yo escribía teatro, y yo le dije que no, que yo solamente escribía cuentos, pero que los cuentos salían dialogados. Entonces Arribí me dijo, usted no es narrador, usted es dramaturgo. Bueno, después nos reunimos 2 o 3 veces más, insistió de que yo no era narrador sino dramaturgo, entonces yo me animé, adapté uno de los cuentos, lo convertí en una obra de teatro, él la leyó y me dijo, yo no me equivoqué, usted es dramaturgo, y a partir de ese momento empecé a escribir teatro. Carlos tiene una maestría en español y literatura latinoamericana. ¿Eso lo convierte en un dramaturgo viable para esta parte del continente? ¿O por el contrario, tanto rigor de pronto dificulta el mensaje que usted quiere exponer en sus puestas en escena, Carlos? No, no, para nada, yo hice esa maestría ya cuando yo era un dramaturgo formado. ¿Entiendes? Entonces, la maestría me ayudó a afinar ciertas cosas. Por cada curso que yo tomé en esa maestría, escribía una obra de teatro y escribía narrativa. Es decir, me benefició, me puse en contacto con teorías literarias. Los cursos mayormente eran de narrativa, pero en algunos se discutía el teatro. Entonces, el conocimiento se amplía y de alguna manera, estando en este contexto de Estados Unidos con esa maestría, pues mis horizontes se ampliaron, mis conocimientos, y han sido para beneficio de mi propia dramaturgia. Carlos, tu dramaturgia ha tocado mucho esa piel de la familia.
¿qué tanto te ha ayudado, qué tanto te ha impulsado dentro de la condición de dramaturgo el tocar la piel de tu familia, no la de extraños? Ok. Yo me crié en una familia numerosa y desgraciadamente ahí todos los fines de semana había un drama real. Entonces yo me crié viendo el diálogo. La gente, ya el teatro, sin saber que era teatro, ya estaba dentro de mi condición y después de muchos años de haber escrito obras de teatro, comienzo a mirar desde la distancia acá en Estados Unidos mis memorias, mis recuerdos y empiezo entonces a escribir sobre mi familia como un hecho, digamos, no solamente de solcismo, sino después en el tiempo, en la realidad, que esa familia ya no existe, la he querido preservar por lo mucho que yo la quería, independientemente de todas las cosas que pasaron y que yo vi. Carlos, ya pasando al tema Carlos el narrador, el escritor, siempre me ha llamado la atención una aclaración que haces cada vez que te abordan en una entrevista, y es que eres un escritor sin adjetivo. ¿Con eso busca tomar distancia frente a qué, Carlos? Bueno, hay una teoría y muy buena, puertorriqueña, que tú tienes que escribir, hacer una literatura puertorriqueña. Obviamente yo soy puertorriqueño y lo que escribo es sobre Puerto Rico, aunque no tengo que ser peyorativo, no tengo que decirlo, porque a mí lo que me interesa es contar una historia. Después que yo cuente la historia puede ser puertorriqueña, puede ser universal, puede ser lo que quiera, pero lo más importante para mí es escribir y contar esa historia. Por lo tanto, por eso digo que soy un escritor sin adjetivo, porque no tengo por qué decir que soy escritor puertorriqueño, que hago literatura puertorriqueña. Hago literatura y es puertorriqueña porque soy puertorriqueño, aunque los temas en ocasiones no lo parezcan, pero sí lo son. Carlos, permítame, voy a tomar un ejemplo de propiedad suya, que aclara y amplía mucho la opinión que nos acaba de compartir. Y lo hizo con relación al poeta Pales Matos. Lo recordamos mucho porque mucha de su poesía fue montada y declamada por nuestra gran declamadora Dora Alessandra Pinto de Izquierdo, quizás de las mejores de habla hispana. ¿Usted le molesta que, por ejemplo, a Pales Matos le digan el poeta negroide? Él simplemente es poeta, Carlos. Simplemente es poeta, porque Párez Matos no solamente escribió poesía que tenía que ver con los negros, escribió un sinnúmero de libros que no tienen nada que ver con los negros. Lo que sucede es que esa taxonomía, esas clasificaciones que se hacen, a veces académicas, a veces discriminatorias en algunos casos también, a mí me molestan. Párez Matos es un poeta y escribió sobre poesía negroide y escribió sobre poesía que no es negroide. Entonces, ¿por qué hay que hacer énfasis en que es negroide? No es un poeta. Esos adjetivos son otras personas quienes lo utilizan con otros fines, ¿no? Entonces a mí me parece que Párez Matos es poeta y punto. No hay por qué ponerle un adjetivo y decir es negroide, porque de alguna manera como que eso lo limita. Y me parece a mí que Párez Matos es un poeta superior. Sí, igual ocurre, por ejemplo, con Jorge Artel, nuestro gran poeta cartagenero, que siempre le acomodan el poeta de los negros. Eso minimiza el alcance real de su poesía, maestro Carlos. Claro que sí, porque es una manera, a veces las clasificaciones, las taxonomías, lo que hacen es ver a un autor solamente en un solo tema, cuando los autores en su vida tienen muchísimos temas, pueden abordar todos los temas que ellos quieran. Entonces, ¿por qué insistir? Que sobresale más, que su poesía caló más con temas negroides, eso es muy distinto, pero es un poeta con todas las de la ley. Carlos, de su producción teatral como dramaturgo, ¿cuáles son esas obras en las cuales usted es autor que se han instalado en su corazón, en sus manos, y que difícilmente usted descartaría de una clasificación?
Bueno, la primera es María de Rosario, que es un monólogo que cubre las dos locuras de mi madre. Es la segunda obra que yo estreno en mi vida, en 1985, y a partir de ese momento la obra tuvo mucho éxito y se ha representado en muchos países. Esa obra cala muy fuerte en mí, porque ahí la estoy viendo en dos fases, cuando yo era niño y cuando ya yo era adulto, tenía 21 años en la segunda locura. Si me preguntas cuál parte del monólogo pertenece a una etapa y a otra, no te lo sé decir porque están mezcladas, porque la memoria funciona de esa manera. Luego tenemos una obra que se llama La familia de Don Ciro Robles, que es la familia de la obra que trata sobre la familia de mi padre, sobre los canales. Y está la otra obra que se llama Mai, que trata sobre la familia de mi madre. El asunto es que esas dos familias están entrelazadas. Es decir, yo no puedo hablar de una familia si no mezclo a la otra, y en ambas obras, ambas familias se trasladan, las historias se entrecruzan. Así que las obras que yo he escrito sobre mi familia en los últimos años viviendo acá, son las que más me han calado, porque son las que me van reconectando no solamente con mi familia y con el país, sino con un lenguaje, con una forma de ser, una manera poética de acercarme a ese pasado, que de la única manera de preservarlo es literariamente. Carlos, no es muy complejo, no crea de pronto algún roce emocional escribir sobre la madre que está en una condición mental compleja en su momento. ¿Qué problema le pudo traer a usted abordar esta intimidad tan alta que usted vivió? A mí me parece que el personaje de mi madre como ser humano, cuando estaba loca era un personaje maravilloso, se volvía mejor persona de lo que era. Entonces, cuando yo decidí escribir el monólogo, yo hablé con ella, le pregunté como algunas cosas, y entonces eso me llevó a despertar la imaginación. El lenguaje que yo uso en el monólogo no es el que usaba mi madre, es un lenguaje más poético, más elevado, pero el leitmotiv de escribir sobre mi madre no me causó ningún problema. El problema fue cuando estaba dirigiendo la obra y llegó una parte donde yo no pude seguir dirigiendo porque las lágrimas se me salieron. Después de eso me lo superé, y como yo no tengo autocensura, quiero decirte, José, yo puedo escribir sobre cualquier tema, aun cuando yo no crea en él. Si hay una historia interesante y a mí me motiva a escribir y yo puedo de alguna manera desdoblarme en esa historia, la voy a escribir. Bueno, Carlos, hay un tema que usted aborda con mucha regularidad y profundidad, el tema de la lectura, de la importancia de leer. Le comento y me ubico en el contexto. Nosotros en El Cultura estamos enfatizando y subrayando mucho este tema de la lectura, porque no sé si ocurre en su país, en Puerto Rico, pero mediciones internacionales como las pruebas PISA nos colocan a un nivel muy bajo, muy precario de lecturabilidad. ¿Cómo abordar la lectura para que sea atractiva y sobre todo masiva desde la primera infancia, por ejemplo? Bueno, yo creo que la literatura, primero que nada, debe ser pertinente en el sentido de que el que lea tenga algún sentido. Por ejemplo, yo no leía cuando estaba en los primeros grados porque no me sentía identificado con lo que estaba leyendo, no estaba dentro de mi realidad. Después me leí esas novelas que no me leí, pero me siguieron pareciendo distantes, no me decían nada. La lectura a veces adquiere el sentido cuando uno se identifica con algo que lee, un cuento, una novela, donde uno se ve reflejado de alguna manera. Y eso me pasó con la novela El túnel de Sabato. Y así me pasó con El milagro secreto de Borges. Y entonces yo empecé a ver, con Cortázar, empecé a ver en esos escritores que había un reflejo de lo que yo sentía. Lo mismo me pasó con 100 años de soledad, que yo veía esa familia y veía mi propia familia también. Es decir, es importante la lectura, no solamente como entretenimiento, sino que el escritor está obligado a leer, porque de alguna manera en la lectura también se enriquece y descubre, digamos, técnicas, herramientas que las puede utilizar para el futuro. La lectura es muy importante porque es una formación del ser, y el ser
siempre está atacado por otras cosas, pero la lectura, que es ese acto entre el libro y la persona, donde se reflexiona, donde se siente, es importantísima que se siga fomentando y que se siga motivando a los estudiantes a leer, no solamente por el mero hecho de leer para un curso, sino que también desarrolle esa destreza de la lectura por la lectura misma. Carlos, cuando un joven, cualquier persona está en el teatro observando una obra, ¿cuáles son las sugerencias que se le pueden hacer para que ese momento maravilloso que es estar frente a una obra de teatro permanezca? ¿Qué tipo de lectura debe hacer? ¿Qué elementos debe tener en cuenta para que entienda en su totalidad, en su contexto, lo que el dramaturgo, el director quieren decirle a través de la obra de teatro? ¿Cuáles son esos elementos que hay que tener en cuenta y aplicar? Bueno, el más importante es que el dramaturgo y la producción teatral puedan capturar la atención de ese espectador. Eso es lo primero. Si logramos captar la atención del espectador, la misma obra, por lo que sucede, el conflicto planteado, va a llevar a ese espectador a unas interrogantes y ver todo eso en vivo, y a la misma vez él estando como público y sintiendo, porque alguna gente cree que el público no siente. El público siente también. Hay quienes creen que el drama ocurre realmente en el espectador y no en el escenario. Entonces, que ese espectador entienda que lo que ocurre ahí es muy cercano a él o puede ocurrirle, y que lo que ve puede ayudarlo a resolver conflictos en el futuro. Carlos, ¿qué tanta libertad se puede dar un dramaturgo como el caso suyo cuando aborda un tema de época? ¿Se puede permitir esa libertad de intervenir la historia, de sentar su punto de vista, de alterarla si se quiere? Sí, sí, para eso se requiere tener un conocimiento de la historia que uno va a manejar. ¿Comprendes? Por ejemplo, cuando yo abordé un tema histórico como la Casa de los Inmortales, que ocurre en el año 1850, la libertad que yo me tomé fue la del lenguaje. O sea, yo no quería que mis personajes hablaran como los personajes de la época, porque para mí en este momento lo siento falso. Yo alteré algunos hechos históricos para enfatizar el tema de la reencarnación, que es el de que trata la obra. Así que el dramaturgo, si no es capaz de liberarse de lo mismo que ha aprendido, entonces su desarrollo queda trunco. Por lo tanto, la libertad, el permitirse, el transgredir, es una de las razones que tiene el dramaturgo para seguir adelante. Cuando yo enseño los cursos de dramaturgia, yo les digo a los estudiantes, yo espero que con el tiempo ustedes todo lo que aprendieron aquí lo echen al zafacón y empiecen entonces a buscar su propio camino. Porque una vez que se tiene el fundamento, no se acaban jamás, no lo vas a olvidar jamás el fundamento de la dramaturgia. Carlos es más amigo de respetar la versión original, de dejarla tal cual como la expuso el escritor, o es amigo de las adaptaciones libres o de las versiones del dramaturgo. Mira, yo soy un dramaturgo que hago muchas versiones. Y cuando yo estuve en Cali, Colombia, que hablé con Enrique Buenaventura, le pregunté que por qué él tenía 7 versiones a la diestra de Dios Padre. Y me dijo, la función de los dramaturgos es escribir y la de los críticos es criticar. Así que si usted tiene que reescribir su obra todas las veces que quiera, hacer todas las versiones que quiera, esa es su prerrogativa. Y que los críticos, ese es problema de ellos. Grande el maestro, ¿no? Sí, grande. Una gran lección, igual que otra que me dijo, Canales, los personajes no tienen psicología, tienen comportamiento. Oh. Parece lo mismo, pero no es igual. No, la línea hace que tomen distancia cada definición, ¿no? Sí, claro que sí, porque a veces es que depende del tipo de construcción teatral, ¿no? El teatro psicológico, el ibseniano, te dice que tú tienes que construir un personaje, etcétera, etcétera. Hay otros que te dicen, vamos a poner a dialogar los personajes y los personajes se van a revelar en el momento que entran en la acción dramática. Carlos, dentro de tal vez un par de semanas o un mes largo, va a ser el lanzamiento a nivel mundial de la serie
de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, que actualmente se graba en el departamento del Tolima, cerca de Ibagué, la capital del Tolima. Si a usted le pidieran que hiciera la versión teatral de 100 años de soledad, ¿sería fiel? ¿Cómo la adaptaría? No se puede ser fiel. Un escritor que García Márquez admiraba mucho, que se llama William Faulkner, decía que uno tenía que matar a su amor. Es decir, si uno escribe una novela y esa novela la tienes que romper para rehacerla de nuevo, lo tienes que hacer sin problema ninguno. ¿Qué te quiero decir con esto? Es imposible llevar 100 años de soledad como está al escenario, porque son géneros distintos. Lo que sucede es que hay que agarrar un aspecto de 100 años de soledad y desarrollarlo y ponerlo en el escenario. Con otras obras de él ha sido más fácil, como es el caso de El coronel no tiene quien le escriba, pero también hay unas versiones teatrales de Heréndida Cándida hecha en Colombia que se parece bastante a la novela. Es decir, hay un intento de ser más fiel. Eso depende de la prerrogativa del dramaturgo y depende lo que quiera hacer, porque a veces hay adaptaciones que te dicen, te contratan y te dicen tienes que ser fiel a la novela, entonces tienes que buscar la manera. El escenario, que parece limitado, en realidad es un universo sin fin, se pueden hacer un sinnúmero de cosas, pero volviendo a tu pregunta, yo en mi caso tendría que escoger un punto, un tema, un asunto de 100 años de soledad que me motive a mí a desarrollarlo. Es difícil. Carlos, ya que estamos en este tema maravilloso de 100 años de soledad al cine, en versión de Netflix, ¿qué dificultad le ve usted a esta apuesta para cine de 100 años de soledad? Volvemos a lo mismo, José, son géneros distintos, son artes distintas. Siempre va a haber divergencias, siempre van a haber contradicciones, porque los artistas todos tienen una visión. Casi siempre el público dice, no, pero eso, la novela es mejor que la película, pero a veces en ocasiones yo he visto películas que están al mismo nivel de la novela o la superan. Todo depende del tratamiento que hayan hecho. El escritor que está detrás de esa obra es muy bueno, un dramaturgo puertorriqueño que vive en Nueva York, y yo estoy seguro que han hecho un buen trabajo. Pero como decimos, el asunto es cómo trasladar lo mágico a la pantalla, pues entonces tenemos que esperar. Por ejemplo, te digo el caso, Pedro Páramo la han llevado al cine varias veces y para muchos las películas se han quedado muy por debajo del nivel de lo que es la novela. Hay que esperar. Carlos, de las obras de teatro que usted tiene, ¿cuál considera que podría ser como una reflexión, un pare obligado y decir, la voy a volver a escribir? ¿Y por qué? Pues mira, yo he escrito La Casa de los Inmortales muchas veces. Y de alguna manera en la reescritura volvemos a lo que te decía, hay que matar al amor de uno. Hay cosas muy buenas que las tiene que matar, pero en realidad es la obra que más problemas me ha dado para adaptar, reescribiéndola, aunque nunca se ha vuelto a montar. Se estrenó en el año 1986 y yo la he escrito de muchas maneras. Otra obra que me ha dado problemas, que traté de adaptarla, que es el monólogo María Rosario, la historia de mi madre de manera dialogada, nunca lo he podido lograr. Y la razón es que el lenguaje que usa María Rosario, los demás personajes, no lo alcanzan. Por lo tanto, el monólogo yo no lo voy a tocar, se va a quedar como monólogo porque ahí es donde está su fuerza. Y te digo, todo depende. Claro, te digo esto también que es importante. Hay algunas obras, por ejemplo, Zarza, Tango y Locura, que no está tocada. Yo la escribí, le eliminé un parlamento, la estrené y esa obra no está tocada. Las demás, después de sus estrenos, están retocadas. Carlos, María del Rosario, el monólogo sobre un pasaje de tu vida con tu madre,
no sé, siento que sería un documento valioso de estudio de casos en facultades. ¿Ya ha ocurrido? Porque pocas veces el Bueno, mismo sí, autor sí. habla y aborda el tema. Sí, claro, la obra se ha hecho en muchos lugares y era texto en una publicación sencilla que hicimos. Por ejemplo, en Venezuela ha tenido varios montajes, ha tenido montajes en República Dominicana, en Nueva York, en muchas partes, ¿no? Se ha repuesto en Argentina ha tenido 3 montajes. Es una obra que apela a muchas cosas porque María Rosario en su locura dice que es la hija de Dios y viene a salvar el mundo. Entonces, en ese predicamento están montadas las acciones del personaje que de alguna manera se va equiparando a Jesús. Carlos, hay un tema que quiero compartírtelo, una impresión altamente positiva. Es cómo titulas, sobre todo tus libros. Eres un buen vendedor desde el mismo título. Difícilmente Me uno cuestan los escucha, títulos. Podría uno decir que el escucha, título de María Rosario lo adjudicó mi padre, no yo. Porque María Rosario es el mismo nombre de mi madre. pero fíjate, los hombres de los rostros tristes. Maravilloso. Después de leer eso, la obligación es ir a la biblioteca o a la librería a leerlo, a Ah, conseguirlo. sí, Los Eh, hombres tristes, eso trata sobre el pasado, ese cuento en específico, ¿no? Porque es un libro de cuentos. Trata sobre mis años que yo jugaba a béisbol. Entonces, yo me coloco en una posición ya mayor y salgo un día con ese uniforme y me tiro en el parque de pelota y mis amigos no se atreven a practicar béisbol. O sea, es la metáfora. Yo no digo que soy yo, pero lo que te quiero decir es que esos hombres tristes se ponen tristes porque saben que el pasado está pesando en el presente y de alguna manera recuerdan esa niñez cuando ellos jugaban béisbol y no pueden jugar. Lo más triste es en el cuento que ninguno de ellos entra al terreno de juego a practicar con él. Carlos, otro ejemplo de la forma maravillosa como titulas que te permite atraer más lectura hacia el contenido de tus libros o la lectura presencial sobre tus obras. Salsa, tango y locura. Es igual que lo que te comentaba con el libro. Uno sale inmediatamente a hacer la fila para ver esa obra de arte, sí, esa obra de teatro. Lo hace de manera Sí, premeditada, recurres a rasgos muy importantes de la prosa poética. No sé, es toda una estructura que no sé si hace inconscientemente o buscas ese efecto. bueno, los títulos yo los escribo después que escribo la obra. Por ejemplo, yo tenía un tío compositor de bolero que él partía del título a escribir el bolero. Sí, sí, Pero muchos yo lo escritores hago a hacen la eso, ¿no? inversa. Yo escribo la historia y después busco el título. Muchos escritores lo hacen, ¿no? Se señalan un título como El Horizonte y a partir de él empiezan a estructurar la novela, la historia. En el caso tuyo, primero la escribes. ¿Cuál es como la guía que te permite escribir la obra de teatro si no lo haces desde el título, Carlos? Las voces. Las Ah, voces que yo escucho en la oscuridad, dialogando o hablando. Yo no veo los personajes cuando estoy escribiendo. O sea, yo solamente escucho unas voces que se mueven en la oscuridad. Entonces yo tengo una memoria auditiva que yo puedo reproducir diálogo desde los 5 o 6 años. Por eso te decía que el diálogo era algo que ya yo escuchaba en mi familia y entonces yo recuerdo conversaciones. Y para mí dialogar no es ver los rostros, sino es sentir lo que dialogan y cómo esas palabras van entonces incidiendo en el conflicto y cómo sigue desarrollándose. Si yo viera los personajes, si tú lees una obra mía, no vas a ver descripciones de personajes porque yo no sé cómo son. me hiciste recordar, Carlos, un pasaje de García Márquez donde también habla de las voces y la voz mayor, su abuela Tranquilina. También ocurre lo mismo que tú nos acabas de compartir. Gracias a esa voz, él construyó, por ejemplo, parte importante de Cien años de soledad. Parece que es una herramienta valiosa a la hora de estructurar una novela o una obra de teatro, Carlos. Sí, por ejemplo, yo he escrito cuentos escuchando la voz de mi madre. Hay historias que yo cuento
Cuando yo hablo de la familia de mi padre, casi siempre quien cuenta es mi madre. Carlos, ¿qué Así papel? que las voces, esa voz de mi madre se ha quedado en mí y me ayuda a conectarme con un lenguaje que se está perdiendo, una manera de decir las cosas. Carlos, el realismo mágico tocó las puertas de tu casa literaria, o tomaste distancia? El realismo mágico, cuando yo leí Cien años de soledad, yo creía que estaba leyendo la historia de mi familia, porque mi madre en una de sus locuras, que veía 3 calles más abajo de noche que había un muerto caminando por una de esas calles. Desde donde estaba mi madre no podía ver nada, pero ella lo veía y lo describía. Y entonces me dijo, tengo que ir y decirle que él está muerto porque todavía él no lo sabe. Y mi madre se fue de la casa y volvió. Cuando volvió me dijo, mira, me costó mucho hacerle entender de que él estaba muerto. Y cuando él se dio cuenta, pues se sintió avergonzado y se fue. Carlos, ya nos adelantaste algo, cómo escuchas esas voces en las sombras. Carlos, antes de escribir, va a los espacios, si se lo permiten, al territorio, para que esos insumos lo ayuden a construir la obra de teatro, la novela. En ocasiones sí, lo he hecho. En ocasiones lo he hecho. Es curioso que en la casa de mi abuelo, que es donde se desarrolla la obra de la familia de mi padre, cuando yo entro a esa casa, que todavía existe y pertenece a mi familia, me llegan historias. En la casa de nosotros, de mis padres y de mi mamá y de mi hermano, que pasaron historias también, yo voy a esa casa y no ocurre nada. Carlos, No hay memoria. Carlos, en el trabajo literario, ¿qué hay sobre la mesa, sobre esa mesa tuya? Hay un borrador, Ja. hay un punto final, hay puntos suspensivos. ¿Qué encontramos? Mira, cuando yo me siento a escribir en la computadora, te cuento que yo hago un ritual. No puede haber nada sobre el escritorio. No importa si lo que yo voy a escribir sea un desorden, pero tiene que estar ordenado mi lugar de trabajo. Hoy en día yo escribo de una manera muy distinta a como lo hacía en los años 80. Yo planificaba todo, escribía, hacía lo que le llamaban los escenarios escenianos, 20 páginas describiendo personajes, escena por escena, conflicto por conflicto. Hoy en día me llega el conflicto, llega el momento de escribir y yo no sé hacia dónde va la historia ni cómo va a terminar, y así la voy escribiendo y la historia se va revelando en el mismo proceso creativo. Pero sí te digo otra vez, si hay cosas en la mesa de trabajo, yo no escribo. Carlos, esa balanza, ¿hacia dónde se inclina más a la hora de narrar? ¿Hacia la poesía, hacia la prosa? ¿Logra conjugar ambas? ¿Cómo se identifica Carlos Canales? Mira, yo tengo un proceso que hay un estudio que se hizo, que está publicado en mi obra May, cómo yo me adapto. Las obras de teatro las llevo a cuentos y los cuentos como los llevo a teatro. Es decir, que yo cruzo fronteras porque en ocasiones entiendo que me falta contar algo en uno de los géneros. Así que pasar de un lugar a otro no es tan difícil, pero ¿cómo ocurre? A veces yo me despierto porque padezco de insomnio y a las 2 de la mañana me llega una historia, tomo mi celular y ahí la escribo, el primer borrador. O sea, me llegan las historias a veces como si fueran poesía, en el sentido de que yo no estoy pensando en nada y llega la historia, entonces la escribo. En el teatro me ocurre lo mismo, lo que sucede es que en el teatro yo maduro mucho más la historia antes de ponerme a escribirla. Así que cuando llega el conflicto, yo lo descubro y en ocasiones digo, la mejor forma de desarrollar esta obra es sentarme a escribir. ¿Y qué ocurre, José? En los primeros 5 o 6 parlamentos de la obra de teatro, ya yo sé si voy a terminar la obra o la voy a dejar. Carlos, hay una frase, te lo voy a compartir y por favor me le haces un análisis. Es de tu propiedad.
Ah, qué bueno. Soy personaje, narrador, directo, escribo con la cabeza del loco. Ah, eso es importante. Yo escribo como desde el absurdo, desde lo esquizofrénico, de un mundo al revés, porque en realidad yo me desarrollé en un mundo al revés. Así que cuando el tema de la locura, que no solamente estaba en mi madre, estaban en los vecinos también. Yo he estado rodeado de dos temas toda mi vida, que es la locura y la violencia. Esos van de la mano, ambos. Pero yo me pongo en el personaje de un escritor esquizofrénico y empiezo a escribir. O sea, es la manera, yo trato de irme de todo lo realista, aunque mis dramas tienen unos contactos muy fuertes con la realidad y con las cosas que nos pasan, pero en el momento de ese dramaturgo tiene que estar en otra esfera, en otro nivel, que pueda escribir y pueda distanciarse y pueda meterse hasta bien adentro, porque la dramaturgia, en mi caso, es tocar puntos detonantes dentro de mi interior y sacarlos a flote. Carlos, ¿cuál es el giro que debe tomar el teatro para recuperar los públicos, para que nos lleguen nuevos públicos? Mira, eso depende de cada dramaturgo, ¿no? Cuáles son, no solamente dramaturgos, porque hay grupos colectivos que también tienen prerrogativas teatrales. Yo creo que, en mi caso, yo trato de escribir para que tocar a ese espectador en lo más íntimo, en lo más profundo de su ser, que lo lleve no solamente a entretenerse, a divertirse, sino también a cuestionarse la vida, cuestionarse a sí misma, cuestionarse la muerte, conectarlo con esos grandes temas de los clásicos. Hoy ¿qué texto tenemos sobre esa mesa que debe estar en riguroso orden, como nos estabas compartiendo ahora? Que va a ver Mira, la luz, que va a ser publicado. yo acabo de escribir una obra de teatro que curiosamente yo he escrito un teatro muy breve. Ahora estoy escribiendo un teatro de muchos personajes y de muchas páginas. Y también tengo un territorio que se llama Buena Fortuna, que es una especie de Macondo, y donde yo me concentro en ese espacio que es real, esa historia, ese territorio es real, y yo voy desenterrando esas historias de mi niñez y adolescencia que de alguna manera yo como que la rechazaba y no le veía ningún valor dramático ni literario, y hoy en día yo creo que lo que estoy escribiendo tiene que trasciende, porque estoy escribiendo de la manera en que recuerdo la memoria, liberándome de muchos conceptos dramatúrgicos y trabajando con esos temas como la muerte. Y te explico así rapidito, de un hombre que se mudaba del barrio en Navidad, porque él decía que la muerte se lo podía llevar en Navidad. La muerte se lo llevó, pero no fue en Navidad. Carlos, si tuviéramos que definir lo que es hoy una versión 2024 de un dramaturgo, ¿cuáles son esos rasgos que usted nos compartiría? Bueno, la dramaturgia ha tenido muchas personas que están iniciando, jóvenes de la Escuela Municipal de Arte de la ciudad de Palmira, por ejemplo, y de otras escuelas que quieren escuchar como esa, no sé si guía, pero sí por lo menos su punto de vista sobre esa definición, Carlos. Bueno, mira, lo primero que debería hacer alguien que quiere escribir teatro es conocer los elementos de la dramaturgia, los elementos fundamentales, que después los tacón. Pero es importante saber eso, porque una obra de teatro es dialogada. Estoy hablando de dramaturgia. Hay obras de teatro que no tienen diálogo y son teatro también. Pero hablo de dramaturgia. No todo lo dialogado es dramaturgia. Por ejemplo, si tenemos dos personajes hablando de los beneficios de la Coca-Cola en un escenario, cuando pasan 5 minutos, el público dice, ahí no está pasando nada. Entonces me levanto y me voy. Cualquiera que vaya al teatro, aunque sea la primera vez, no se sabe por qué, sabe que en el escenario tiene que pasar algo.
Por lo tanto, cuando uno va a escribir una obra de teatro, uno tiene que saber que el elemento fundamental de la obra de teatro es el conflicto. Y ese conflicto se manifiesta a través del diálogo. Y otro consejo que les doy es que esto es una profesión, una vocación que exige mucho, porque el aprendizaje nunca se acaba. Hay que seguir leyendo, hay que aprender a dirigir, hay que leer de actuación, hay que continuar explorando. Y no importa lo que diga el crítico, hay que seguir adelante, porque lo más importante que debe descubrir aquel que quiere escribir es que sabe que tiene algo que decir, que hay algo dentro de él que le preocupa, y que esa preocupación que siente puede ser colectiva también. ¿Qué tipo de personajes definitivamente no abordaría Carlos Canales en sus textos? ¿Y con cuáles sí repetiría inclusive? Yo hasta el momento no he evitado ningún personaje, porque como te digo, si hay una historia que a mí me interesa, no importa el personaje, no importa que yo personalmente rechace a ese personaje, si literariamente me sirve para mis fines, yo lo voy a hacer y lo voy a escribir. Porque Carlos, yo no parto de ideas para escribir, José, yo parto de experiencias humanas. Carlos, nosotros hemos tenido invitados escritores, poetisas, y hemos rescatado un elemento, sobre todo en esa narrativa del Pacífico colombiano, donde se utiliza mucho la onomatopeya para posicionar mensajes, historias, tradición oral. En tus obras de teatro, esta herramienta se utiliza mucho para fortalecer la aprehensión del mensaje que quieres exponer a través de sonidos, de aplausos, de música. El componente onomatopéyico, sí. ¿Qué tanta importancia tiene en tus obras? Eso ocurrió cuando yo empecé a escribir sobre Buena Fortuna. Empecé a rescatar ese lenguaje de Buena Fortuna, de cómo se hablaba, cómo yo los escuchaba hablando, cómo yo me iba relacionando con ese juego de palabras en Puerto Rico que es común, de una misma palabra se sacan un sinnúmero de sonidos. Por ejemplo, fuáquiti, y entonces yo estaba allí con ella y fuáquiti, y yo estaba perreando con ella y rácata, ¿entiendes? O sea, toda ese lenguaje que se puede perder si un escritor no lo recoge, para mí es muy importante cuando yo empecé a escribir sobre las historias que se desarrollan en Buena Fortuna. Porque lo más importante que ocurre en Buena Fortuna, además de la historia, es el lenguaje, y es lo que yo trato de rescatar. Y por lo tanto no solamente es un lenguaje popular, y un lenguaje que puede desaparecer si los escritores no lo escriben literariamente. Carlos, llego al otro punto. ¿No se pierde universalidad cuando se utiliza demasiado o se abusa de los sonidos onomatopéyicos? No necesariamente, no porque esa universalidad. Depende de lo que tú estés manejando. La historia para mí siempre es más importante que el lenguaje. Hay textos que son puro lenguaje y se quedaron ahí, en el lenguaje, pero no te contaron nada. Entonces, lo que atrae la atención de la gente es la historia que estás contando. Entonces, tú vas usando ese lenguaje y lo vas manejando. Por ejemplo, te voy a dar un caso. El caso de James Joyce en Irlanda. Es un juego de palabras continuo esa novela. ¿Comprendes? Entonces la gente fue lo novedoso. Entonces una novela que se desarrolla en Irlanda, en Dublín, tiene una universalidad apabullante aún cuando está usando todos esos juegos de palabras y un lenguaje muy coloquial. En realidad lo que va a trascender también es la historia. O sea, el lenguaje es parte de esa historia que se está contando, pero para mí lo más importante es la historia. Carlos Canales, maestro, amigo, qué gusto haberte tenido en esta versión de Hey Cultura, y por favor recibe un abrazo inmenso desde esta mesa que te aprecia, que te admira y desea tenerte muy pronto porque el tema es bastante intenso, extenso y agradable.
Muchas gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad de dirigirme al público colombiano y de todos los lugares que llega a tu programa. Y como sabes, José, yo estoy aquí a la orden cuando me necesitas, cuando quieras invitarme. Solamente tienes que comunicarte y aquí estoy. Gracias, maestro. De seguro que la próxima dinámica va a ser con los jóvenes que están estudiando para llegar y alcanzar niveles tan altos como de este señor que es un referente del teatro de habla hispana. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a ustedes por haber estado en E-Cultura. Un abrazo grande. El poder del agua es tu poder. El calor del fuego es tu calor. La luz de la energía es tu luz. La limpieza del camino es tu alegría. Y la conexión del mundo es tu esperanza. Por eso cuidar de los servicios es cuidar de ti y del futuro. Mejores decisiones hoy aseguran servicios públicos mañana. Andesco. En un mundo donde las posibilidades son ilimitadas, ¿te has preguntado qué sucede en otras dimensiones paralelas? En la UAN no solo creamos profesionales, creamos visionarios, líderes que moldearán el mundo. Desbloquea tu potencial, abre tu mente y empieza a explorar nuevos conocimientos en un multiverso de oportunidades. Universidad Antonio Nariño, vigilada Mineducación.